El interés por los capitales chilenos está creciendo dentro de la región. Si hace una semana se desarrolló en Chile un seminario sobre los atractivos para invertir en Bogotá, luego le siguió uno similar pero mirando a Perú. Esta vez el turno es de México, ya que representantes de ese mercado están en Chile para convencer a inversionistas para destinar recursos en ese país. Uno de ellos es Enrique de la Madrid, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, más conocido como Bancomext, que está con nosotros acá en Agenda Económica. Enrique, gracias por su tiempo con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. A ver, el seminario se llama Why México. Le pregunto al tiro, ¿por qué los inversionistas deberían fijarse en México actualmente para invertir? Uno piensa inmediatamente por tamaño de mercado. Eso es algo obvio. Pero aparte de eso, ¿qué uno tiene que mirar? Bueno, primero yo creo que es muy común, y a mí me toca acompañar en muchos de las visitas de nuestro canciller al mundo, así como algunas de la agenda del presidente Peña Nieto, es muy común que hagamos seminarios en los países que visitamos, en donde no solamente buscamos obviamente oportunidades de inversión, en este caso de Chile a México, sino que también en lo general buscamos un acercamiento entre los gobiernos, pero sobre todo entre los empresarios. Un acercamiento que permita conocer más las características actuales de México, sí, para lograr más inversiones en nuestro país, pero también al revés, para seguir promoviendo la inversión mexicana en Chile y sobre todo para seguir promoviendo el intercambio comercial. En los últimos 5 o 10 años, el comercio entre ambos países ha crecido a una tasa anual del 10%. Tenemos ahora un intercambio comercial cercano a los 4,000 millones de dólares. La inversión también de empresas mexicanas en Chile es importante, está cercana a los 5,000 millones de dólares. Y las inversiones de chilenos en México andan cerca de los 1,000. ¿Qué pretendemos? Lo que pretendemos es eso, más comercio, más inversión y sobre todo darle más contenido a la recientemente firmada Alianza del Pacífico entre Colombia, Chile, Perú y México, que precisamente lo que permite o persigue es este intercambio de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Si un inversionista estuviera viendo a México, ¿qué sería lo primero que ustedes le podrían presentar como los atractivos principales, las cartas que presenta actualmente México para convencer a capitales extranjeros? Primero, yo creo que México tiene una plataforma de ciertos logros importantes a los que ya ha alcanzado. Entonces, la 13ª o 14ª economía más grande del mundo, es una población de 120 millones de habitantes, es una población mayoritariamente joven, con un bono demográfico muy importante. Esto es la población joven en edad de trabajar, mucho mayor como proporción de los ancianos o de los niños. Es también una población con una clase media que está creciendo, lo cual representa un poder adquisitivo mayor, es el que te demanda una televisión, un coche, una nueva vivienda, o sea, es un mercado que está creciendo. Y por qué no decirlo, también una ubicación geográfica envidiable, al lado de la economía más grande del mundo, lo cual lo ha hecho muy atractivo para ser también receptor de inversiones nacionales y extranjeras, para poder vender tanto a los Estados Unidos y, por qué no, también a países como, por ejemplo, los cercanos en Centroamérica. Ahora también con una relación más cercana a lo que son los países de Asia-Pacífico, yo creo que México ofrece una plataforma para poder exportar, además de un mercado muy importante para poder vender a ese mercado interno. En los últimos años nuestro país ha apostado por distintos países de la región en retail, en servicios financieros, también uno que otro también en tecnología, por ejemplo, Sonda en otros países. ¿Son esos mercados los que podrían también encontrar acogida en México para capitales chilenos, servicios financieros y la industria del retail? Sí, por ejemplo, es un hecho de que en México el nivel de financiamiento con respecto al tamaño de la economía todavía es reducido. Tenemos algo así como el 27% del PIB en lo que se llama penetración financiera y sabemos que el sistema financiero chileno tiene un nivel de penetración mucho mayor. De hecho, en Chile también se hicieron reformas financieras, sobre todo en el tema de pensiones, anterior a la nuestra. De hecho, el modelo chileno fue parte de lo que reflexionamos en su momento. Entonces, claro que el mercado financiero mexicano para empresas chilenas es una enorme oportunidad. Entiendo también que somos importadores importantes, por ejemplo, de madera producida en Chile, somos importadores de vinos, somos importadores de cobre, de muchos materiales que se producen en este país, y yo creo que el comercio internacional, por lo menos en el caso mexicano, ha explicado cerca de la mitad del crecimiento del PIB en los últimos 5 años. Por distintas razones, actualmente el presidente Peña Nieto está siendo cuestionado en México, más que nada relativo a los distintos temas de seguridad que hemos visto, por ejemplo, en el estado de Guerrero. En ese sentido, quisiera preguntarle, usted tiene que responder muchas preguntas respecto a la seguridad actual en México, con casos como hemos visto últimamente en el estado de Guerrero. Todos sabemos, por ejemplo, lo que pasa en lugares como Ciudad Juárez también. ¿Es la seguridad actualmente un tema relevante para los inversionistas que están viendo en México?
La seguridad sí es un tema relevante, porque al final del día pues todos queremos tener protección de nuestras personas y de nuestros bienes, y sin embargo a muchos de los inversionistas con los que platicamos, para mi sorpresa, a veces está en el tercer o cuarto nivel. Les interesa, por ejemplo, la predecibilidad de las políticas públicas, les importa la estabilidad macroeconómica en un país, les importan los temas de la regulación, les importan los temas fiscales y sin duda les importa la seguridad. Entonces, es algo que nosotros en México no lo vamos a atender simplemente para ser más atractivos a la inversión extranjera, lo tenemos que atender porque es un reclamo de la población nacional y decirte sí es un tema importante, aunque muchas veces en los diálogos con los inversionistas lo vemos como un tercer o cuarto tema en términos de lo que para ellos es estratégico. Les importa el tamaño de nuestro mercado, les importa una situación macroeconómica estable, les importa el acceso a otros mercados con tratados de libre comercio con más de 45 países y les importa también una agenda de reforma estructural muy agresiva que ha emprendido esta administración, en donde uno de los temas más llamativos y más relevantes fue la reciente apertura al sector energético, en donde en México durante prácticamente los últimos 60 o 70 años era una área reservada exclusivamente para el Estado. Abrir esos sectores, como el tema de la energía, abrir las telecomunicaciones, es lo que yo noto que a los inversionistas realmente les ha ayudado ahora a fijar más la atención en nuestro país, porque ahí hay áreas de oportunidad y crecimiento para sus inversiones. Usted hablaba de estabilidad macroeconómica, reforma estructural, esa apertura comercial, pero también cómo se ven las proyecciones económicas para México en los próximos años. Acá en Chile estamos viviendo una fuerte desaceleración que podría ser mejor en algo el próximo año. ¿Cómo es la perspectiva para México? Bueno, la razón por la cual el presidente Peña Nieto impulsó estas reformas estructurales en el periodo de los primeros 18 meses de su gobierno es porque México lleva creciendo los últimos 30 años a una tasa promedio del 2.3% anual. Esa tasa es claramente insuficiente si queremos abatir el rezago, combatir la pobreza, pero sobre todo si queremos mejorar el nivel de la vida de los mexicanos de manera significativa. México tendría que crecer cuando menos a tasas anuales continuas al 5% anual. Y es por eso que las reformas estructurales de lo que se trata en el tema del trabajo, en el tema de educación, en los temas fiscales, financieros, de competencia económica, telecomunicaciones, financiera y energía, de lo que se trata es de liberar ese potencial de la economía mexicana para que alcancemos esas tasas. ¿Cómo se ve el mundo? Complicado. Y se ve también variado. Tienes a un Estados Unidos recuperándose a un nivel interesante. Nuestra economía es muy cercana y muy vinculada a la economía norteamericana, lo cual para nosotros eso es positivo. Tienes a una Europa más o menos estancada, algunos países creciendo, otros no. Tienes a un mundo, Asia, recientemente acompañaba yo al presidente a una reunión de Estado en China. Tienes a una China, aunque no crezca a tasas del 12%, pero está creciendo a 7 u 8%. Y tienes evidentemente lo que sé que ha ocurrido sobre todo en el mundo y que afecta a países más como Chile que a México, es el tema de la desaceleración de la economía china y por lo mismo la disminución de los precios de los commodities. Comentaba yo fuera del aire que en México el 85% de nuestras exportaciones hoy en día son manufacturas, ¿sí? Cuando en los años 80 el 70% de nuestras exportaciones era petróleo y solamente el 15% era manufactura. Ese cambio estructural, ese cambio de nuestra economía nos hace menos vulnerables al tema de los commodities, pero claro que dependemos de que el resto del mundo también crezca a tasas aceleradas. Bueno, un cambio de la composición del Producto Interno Bruto que en Chile también hace bastante tiempo que se está llamando a hacer para no depender tanto de otro commodity que esta vez es nuestro, que es el cobre en sus distintas magnitudes. Enrique, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la oportunidad. Bueno, cambiamos de tema. Antes estamos viendo la oportunidad de invertir en México y al regreso de la pausa veremos